existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejáramos de estar juntos no seríamos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, con frío, con calor, con o sin bufanda en el estudio, aquí en la M530 Somos Radio, de 14 a 16 tenemos el placer de ofrecerles a ustedes un pacto de imaginación. Creemos, siguiendo aquella delgada línea conceptual trazada en el tiempo por Ebe Bonafini, que la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Y por ende, creemos que es central para que funcione la radio en los teatros de la mente, poner la imaginación al servicio de la escucha. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es comprender. Una cosa es mirar, ver o observar y otra cosa es metabolizar eso y convertir aquello que viene de afuera en algo propio o en una experiencia. Al fin y al cabo, lo que estamos proponiendo es que un programa de radio se convierta en una experiencia. Hace frío en las calles, hace frío en las montañas, hace frío en la Argentina, es invierno, a veces no alcanza la calefacción, a veces no alcanza la plata para pagar la calefacción y la radio bien podría ser un lugar calentito, un lugar que nos abrigue, un lugar que nos reciba, que nos acoja, que nos haga sentir la profundidad de los abrazos necesarios. Que estar juntos también es una decisión, ¿no? Esta tarde a las 19 Argentina juega un nuevo partido, su cuarto partido por el Campeonato Mundial de Fútbol. Qué bueno poder formar comunidades que se sepan imantadas por un solo interés, aunque el interés del fútbol, el interés de un partido, dure lo que dura el partido y después siga la vida y siga el frío y siga el costo de la calefacción, etcétera, etcétera. Pero si no tuviéramos ese tipo de experiencias, ¿en qué nos habríamos convertido? Así que si ustedes están de acuerdo y pueden alinear sus imaginaciones con las nuestras, nosotros procedemos a la experiencia de hoy. Hay muchas definiciones sobre qué es la comunicación o en qué consiste el periodismo y van variando según los días. Hoy es el día en que en la Argentina se celebra el locutor y a la locutora. Abrazo para los locutores y las locutoras. Es uno de los elementos centrales del trabajo en los medios electrónicos de comunicación. Hay una definición que me parece muy acertada de periodismo, que es hacer periodismo es hacer público aquello que el poder quisiera que esté oculto. El resto son relaciones públicas. Es una definición contundente, porque el periodismo también podría ser entretenimiento, formación, etcétera, pero si no conserva ese poderío de la denuncia, de poder decir en público lo que los poderes quisieran que permaneciera en silencio. ¿Para qué sirve el periodismo? ¿Es solamente entretenimiento o formación? En este sentido, el respeto que se ganan aquellos que investigan y que hacen que florezca a la luz de lo público, aquello que si no estaría en las catacumbas porque revela procedimientos oscuros del poder, de un poder cada vez más oscuro, cumplen un lugar central en la sociedad de todos los tiempos. Podemos pensar en varios, incluyendo ahí a Rodolfo Walsh en la Argentina, pero no sería el único de ninguna manera, sino uno muy destacado. Hoy cumple en algún lugar del mundo 55 años el activista australiano Julian Assange. Lo consideramos un héroe de la libertad de la expresión. El argentino Pablo Miró, que vive en Alemania, canta esta canción en homenaje al fundador de Wikileaks. El trabajo de Assange, que empezó en el mundo de la computación y continuó luego en el mundo del hackeo, del robo de información, ha sido descomunal a tal punto que se comió una larguísima persecución judicial de los Estados Unidos por revelar aquellos secretos de los servicios de inteligencia, de la diplomacia, de la representación política estadounidense que Estados Unidos hubiese querido que no se revelaran.
Saben que las leyes estadounidenses obligan a los servicios secretos y al propio gobierno a desclasificar archivos secretos cuando han pasado 50 años desde los hechos iniciales. Así, en el futuro pudimos saber cómo fue Estados Unidos el gestor central de muchos golpes de Estado en América Latina. E incluso fue alucinante conocer el capítulo argentino de las Wikileaks, es decir, todo lo que Assange y su organización había investigado la relación política de Estados Unidos con la Argentina mediante el reporte básicamente de sus representantes diplomáticos aquí y que permanecía oculto. Están matando por osar, por desentrañar. Finalmente, Assange se consideró culpable ante la justicia de haber capturado y entregado documentos clasificados. Y consideró que eso era parte de lo que se llama el periodismo. Encontrar información y hacerla pública. El método en que se encuentra esa información, en este caso el hackeo, ¿es un método ilegal? ¿Está prohibido? ¿O en el mundo de los tecnócratas manipulándolo todo a través de las redes informáticas y de las redes sociales y de los nuevos inventos, incluyendo allí la inteligencia artificial? ¿Cubren al mundo de la más absoluta de las normalidades? Cuando compareció ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 3 meses después de haber quedado en libertad, recuerdan que estuvo mucho tiempo alojado en la Embajada de Ecuador en Londres, evitando ir preso si salía de ahí, porque así lo requería causas inventadas por la justicia estadounidense. Assange dijo: soy libre por declararme culpable de hacer periodismo. I want to be totally clear. Quiero ser completamente claro ahora, dijo. No soy libre porque el sistema funcione. Soy libre tras 3 años de encarcelamiento porque me declaré culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente. Y me declaré culpable por informarle al público de qué se trataba esa información. No me declaré culpable por nada más. Los derechos de los periodistas y editores en toda Europa están seriamente amenazados. La represión transnacional no se debe convertir en una norma. El asunto fundamental es simple. Los periodistas no pueden ser perseguidos por hacer su trabajo. El periodismo no es un crimen. Es un pilar de nuestra sociedad libre e informada. ¿Vivimos, pues, hoy en una sociedad libre e informada? Yo diría que vivimos una sociedad encadenada a las mentiras y desinformada a propósito. Al fin y al cabo, aquello que llaman la verdad los medios puede ser una mentira bien presentada. Habida cuenta del viraje del mundo hacia lo peor y más inmundo del propio mundo. Habida cuenta de quienes gobiernan y de las cosas que pasan. Vieron que hay gente, sobre todo agitadores de conciencia, que piensan que estamos en un estadio final de la evolución humana, que peor no se podría estar y que tan dominados no deberíamos aceptarnos. Para todo ese universo, Julian Assange es un héroe contemporáneo. En 2013, Assange estuvo en la Argentina. Participó del tercer encuentro de comunicación audiovisual por una videoconferencia. Está claro, estaba preso, o en todo caso, en la Embajada de Ecuador en Londres, sin poder salir, sin poder mirar el sol, sin poder pisar la calle, seguro de que si así lo hacía, el gobierno británico iba a proceder a cumplir con una orden internacional de captura porque Estados Unidos tenía una causa con él que se iba a tramitar, muy raro, en un juzgado de Suecia, porque unas mujeres lo habían acusado de un comportamiento poco idóneo en medio de una relación, cuando todo olía a que el gran problema de Assange no era su pequeña vida personal, sino los grandes secretos que había revelado. Les aconsejo lo que el periodista argentino Santiago Donel, que fue el interlocutor nacional con Assange, que le dio al diario Página 12 y al propio periodista los elementos recopilados
como una de las fuentes más lúcidas sobre quién fue Assange, qué hizo y qué se pudo publicar y qué no se pudo publicar nunca, aún en la Argentina. Se pudo publicar, por ejemplo, que Sergio Massa concurría en su momento, disgustado con el presidente Kirchner, a reuniones en la casa de la entonces embajadora, una mujer de Estados Unidos en la Argentina, que luego reportaba a Estados Unidos las cosas que decía Massa, todas muy malas, sobre el presidente Kirchner. En ese, que decía que Kirchner era un psicópata, Massa, y que Estados Unidos tenía que saberlo, y resulta que lucía como un soldado leal en público y eso decía en privado. Y está escrito por la propia embajadora y reportado a Estados Unidos, que entonces habrá tomado sus decisiones respecto a la política argentina del futuro. Hay cosas que se ven. Por ejemplo, cuando un político, son muchos los argentinos, van el 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos a celebrar esa independencia, mientras no celebran en público la independencia nacional. Hay otras cosas que no se ven y que son las que reportan los embajadores. Entiendo que Argentina luchó mucho, dijo en 2013 Assange, la lucha contra los monopolios de medios de comunicación. Se había aprobado acá la Ley de Comunicación Audiovisual. Es la lucha de una nación por ser una nación. Yo entiendo que Argentina ha estado luchando mucho. La lucha contra los monopolios de medios es una lucha de una nación. ¿Por qué es tan importante? Porque un país, una nación, la gente, una organización solamente pueden ser tan buenas como lo que son sus medios. Y entonces una organización de medios puede ser peor que alguna otra cosa. Muchas cosas se plantean en términos económicos. A veces hay jugadores dominantes que toman un porcentaje muy importante del mercado. Puede ser influyente en un estado, todo esto. Ustedes recuerden que el procedimiento de Assange fue en su momento propiciarle información reservada a la embajada estadounidense, conseguida por el método que hemos descrito, a 5 diarios pilares en 5 países distintos, todos vinculados fuertemente a los intereses estratégicos estadounidenses. Un diario de Estados Unidos, el New York Times, un diario de Inglaterra, The Guardian, un diario de Francia, Liberación, un diario de España, El País, y un diario de la Argentina, el diario Página 12. Quería garantizarse también que se hicieran públicos esos contenidos, y para eso necesitaban medios que estuvieran fuera de la parte central de la hegemonía. Y es verdad que muchos líderes del mundo, como el presidente de Ecuador por entonces, Rafael Correa, comprendió la importancia de la causa de Assange, que iba mucho más allá del propio Assange y mucho más allá de las formas convencionales del periodismo. Si periodismo es hacer público aquello que molesta al poder y el resto son relaciones públicas, vemos cuánto de relaciones públicas hay en lo que llamamos periodismo. Esto decía Rafael Correa, saben cómo terminó, viviendo fuera de su país y proscripto de la política ecuatoriana, casi como un refugiado político en Bélgica. Una gran alegría, pero sentimientos encontrados, ¿no? También de rabia, porque 12 años han tenido preso prácticamente, primero en la Embajada del Ecuador en Londres y luego en la cárcel en Reino Unido, a un periodista por decir la verdad. O sea, eso es inconcebible, por decir la verdad, por denunciar crímenes de guerra. Y los criminales de guerra los persiguieron. Entonces el mundo está al revés. Lo dejaron solo, lo dejó solo la prensa, los periodistas, su propio país, Australia. Ya en los últimos tiempos, después de tanto sufrimiento, pues hay gente que volvió a defenderlo. Pero fuimos pocos los que estuvimos siempre ahí, defendiendo a un periodista que dijo la verdad. Entonces, ya le digo, son sentimientos encontrados, alegría, pero también indignación, ¿no? Porque nunca debió pasar. 2 meses pasamos revisando el caso. Que somos un país serio, responsable, un gobierno responsable. Y vimos que no había la más mínima posibilidad del debido proceso, que si lo extraditaban a Estados Unidos, corría riesgo de ser sancionado con la pena de muerte. La reflexión de Correa después de la liberación de Assange, que fue festejada por mucha gente de un mundo que se siente en condiciones de una libertad no tan restringida ni vigilada como la actual. El propio Papa Francisco estuvo muy interesado en este caso.
A veces hay que medir a una personalidad pública si tenemos dudas por la defensa que pueden hacer otras personas de esa personalidad pública y por los enemigos que se granjea, en este caso, el gran imperio vigente en Occidente. La esposa de Assange, Stella Morris, contando esto de la preocupación que acompañó al Papa durante el cautiverio de Assange. El Papa mantuvo un encuentro privado con la familia de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien actualmente está en Londres luchando para evitar una extradición a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una condena de 175 años de cárcel por publicar documentos militares clasificados. El Vaticano no dio detalles del contenido de la reunión, pero la mujer de Assange, Stella Morris, dijo que el mero hecho de recibirles ya es un gesto de apoyo por parte del Papa. Morris aseguró que el Papa estaba realmente preocupado por el sufrimiento de su marido, el fundador de Wikileaks. Vemos en el streaming de la radio, la M530 en la YouTube, una foto de la familia de Assange ya liberada durante el velatorio del Papa argentino. Cuando Estados Unidos convierte a una persona en una enemiga pública, cuando la persigue de todos los modos posibles, no es el único caso de los activistas en el terreno. Son muchos. Lo que ocurre es que hay una borratina de liderazgos muy importantes. Hay otros que en cambio dan la cara. ¿Cuál era el problema central para Assange? Bueno, para el activista político, hacker y líder de Wikileaks, el problema central era la existencia de Internet. A partir de la existencia de Internet, sostiene, empezaron los problemas. Eso dijo en una entrevista que concedió a Russia Today, exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres en el 2013. En el libro usted dice que Internet nos esclaviza, pero yo no termino de entender a qué se refiere, porque Internet es una cosa, algo sin alma. Por eso, ¿quiénes son los que nos esclavizan? Las personas que controlan la intercepción de las comunicaciones en Internet y que en cierta medida controlan físicamente los grandes servidores de información y las líneas de fibra óptica internacionales. Todos pensamos en Internet como un reino platónico en el que podemos expresar nuestras ideas y comunicarnos y que está ahí arriba, en el aire. En realidad, Internet está en servidores que están en Nueva York, en Nairobi o Pekín y nos llega a través de cables de fibra óptica o comunicaciones vía satélite. Así que aquel que controle físicamente estos medios también ejercerá dominio sobre las ideas y las comunicaciones, y aquellos que estén a la escucha en estos canales pueden interceptar las comunicaciones de países enteros, y esto es verdaderamente lo novedoso e interesante para los estados modernos, interceptar comunicaciones de naciones enteras. Pero esto suena como algo futurista y usted ha dicho que el futuro ya está aquí. ¿Y cuál es la alternativa utópica que usted habría realizado? La alternativa utópica es intentar y ganar la independencia para Internet, declarar la independencia para el resto del mundo. Y esto es bastante importante. Si piensan que es la civilización humana, lo que la hace humana y civilizada es nuestro conocimiento compartido sobre cómo funciona el mundo, cómo nos tratamos, cómo tratamos al ambiente, cuáles instituciones son corruptas y cuáles son buenas, y cuál es la manera menos tonta de hacer las cosas. Y este conocimiento intelectual es algo que ponemos en Internet. Así que si podemos intentar y separarlo de la naturaleza bruta de los estados y sus aliados, de ahí creo que podremos tener esperanza para la civilización global. Si por otro lado los dioses de la seguridad, los que controlan las armas, son capaces de tomar control sobre nuestras vidas intelectuales, el control sobre todos los medios con los cuales nos comunicamos, entonces claramente se puede ver lo terrible que serán las consecuencias. Si ocurre en un país, ocurrirá en todos los países a la vez. De hecho, está ocurriendo en todas las naciones si hablamos del espionaje, porque cada nación rodea a su pueblo con la infraestructura de Internet. Ustedes pueden pensar en sus casas tranquilamente donde estén escuchando el programa. ¿Y quién tenía razón? ¿Estados Unidos o Assange en el caso que estamos tratando? Según la información oficial publicada por el propio Assange, el procedimiento por el cual concluyó la persecución de 14 años de la que fue objeto después de las primeras publicaciones de Wikileaks fue un acuerdo con el gobierno para declararse culpable de un delito de espionaje ante una corte de las Islas de Mariana del Norte, un territorio de Estados Unidos en el Pacífico, y aceptar una pena
de apenas 62 meses de cárcel a cambio de no ser extraditado para que le continuaran el juicio. No tendría que cumplir entonces la pena, ya que se le reconocería el tiempo que había estado encarcelado en el Reino Unido y los años que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. El día que fue liberado, Wikileaks publicó lo siguiente sobre el final de esa parte de la vida. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, aniversario de la muerte de Gardel, después de haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido hacia un destino que se desconoce. Unos meses después fue que el Consejo de Europa, escuchamos el primer audio, su discurso allí, lo consideró un preso político. Durante su cautiverio, los que dieron la cara, los que fueron a visitarlo, los que pusieron su nombre en la lista de visitas de la Embajada de Ecuador en Londres, incluye una curiosidad: el cantautor argentino Piero. Como juego de unidad de toda Latinoamérica unida, con toda la expresión abierta de Suecia, donde quieran, Vamos. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. El video de esta visita muestra a Piero de la mano con Julian Assange, ambos cantando una canción clásica del repertorio comprometido de la artista argentina de los años 70. Bianca Jagger estaba también en ese encuentro de Assange con personalidades públicas. El grupo Calle 13, con Tom Morello, Camila Jabran y Julian Assange, permitiéndonos cerrar con un poco de rock multiviral. Este homenaje a un héroe de la comunicación contemporánea. Recuerden siempre, hay gente que entretiene, hay gente que forma, hay gente que conduce y hay gente que investiga. En el periodismo, los investigadores, los que revelan aquello que los poderes quisieran que permanezcan por siempre oculto, ocupan un lugar de privilegio. Somos amigos del coraje cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje.